Hola, hola. Pues nuevamente aquí saludándolos y entrando en este proceso de conexión con mi sanación y con el camino que me ha llevado a encontrarme y a ir descubriéndome y conectando con mi esencia. Eh, y en este camino hay algo muy mágico para mí, eh, que no sé si hubiera llegado a este punto si no hubiera encontrado las plantas de poder. Y esto lo digo porque yo era una persona muy controladora y mucho de mis emociones. O sea, yo no mostraba mis emociones. Muy raro alguien me veía llorar. Generalmente era una persona muy cerrada, muy hacia adentro, ¿no? No podía mostrar esta vulnerabilidad ante nadie. Entonces, entrar en mi proceso de sanación fue complicado porque obviamente es ver muchas emociones y era como querer controlar, no sentir demasiado, porque obviamente el sentir demasiado me causaba bastante dolor y era como muy abrumador y hasta me causaba miedo, ¿no? Sentir tanto de todo lo que había guardado. Entonces, en algún momento, ya llevaba yo creo que trabajando yo como, no sé, meses, tal vez como 7, 8 meses o un poquito más en mi sanación, cuando de repente me apareció una publicación sobre las plantas de poder. Bueno, no decía como tal, o bueno, yo no lo entendí como tal y fue perfecto, porque tal vez si hubiera visto alguna planta que en ese momento mi idea de las plantas era como droga, ¿no? Yo veía la marihuana simplemente como una droga y no como algo que te ayudara. Entonces era algo que yo decía jamás voy a hacer eso. Entonces, en el momento que yo entro a Facebook, veo una publicidad de un retiro a Acapulco y veo sobre todo una serie de trabajo que se va a hacer en cuanto a numerología, yoga, meditación, alineación de chakras, temazcal, y sí hablaba sobre medicina ancestral, pero la verdad es que yo me imaginé, no sé, un tecito, algo, algo así como muy leve, ¿no? No le presté atención, fue como que me llamó, simplemente algo me llamó para estar ahí. Entonces, sin dudarlo, asistí a ese retiro. Llegando allá, pues empezó a trabajar con todo esto que se mencionó. Cuando de repente, me parece que la segunda noche, sí, me parece que fue la segunda noche, cuando ya se hizo este proceso del peyote, porque era peyote lo que iba a consumir en ese momento. Aún no entendía, yo no conocía el peyote, yo no entendía todavía lo que se iba a hacer. Iba a ser una ceremonia con fuego y yo dije, perfecto, me encantan a mí las fogatas, yo conecto mucho con el fuego, me encanta el fuego. Entonces, pues ya vi que de repente llegó digo, ahora sé que era el maracame, una persona, pues sí se veía tal cual, ¿no? Un chamán, y yo dije, pues está padre, ¿no? Cuando de repente veo que nos van a dar algo, para tomar, eh, lo tomo, no tiene un sabor tan rico, pero bueno, lo tomo, empiezan a explicar obviamente previo a esto qué puede suceder, que te puede provocar vómito, náuseas o ir constantemente al sanitario, vaya, depurar, ¿no? Pues me da un poco de nervios, pero finalmente ya estaba ahí, ¿no? Finalmente no los dan. Sí siento un poco la náusea, pero yo no me gusta vomitar, yo creo que como a nadie, ¿no?
Pero bueno, fue como de no, respira, no quiero vomitar, no quiero vomitar. Y pues no vomité. Pero en eso empiezo a observar a todos. Se te Yo decía, no quiero estar en mis cinco sentidos, pues estaba yo no sé en cuántos sentidos, ¿no? Realmente se expande toda tu conciencia, se expanden tus sentidos. Era como percibir todo mucho más allá de lo que se veía físicamente. Eh, de repente voy al sanitario y me veo mis ojos y veo la pupila como dilatada y fue pensar de inmediato, estoy drogada, cosa que me dio como miedo y fue como de, no, a ver, Rocío, tranquila, si no te sientes mal, o sea, no estás alterada, no estás viendo cosas que no, o sea, solo percibes todo más, pero no está pasando nada diferente. Y entonces empiezo a observar a todos y les empiezo a ver las pupilas y yo dije, sí, todos estamos bien drogados, ¿no? En mi locura, de mi juicio de las plantas como yo decía, ¿no? Como de la marihuana o lo poco que me contaban y era como de no, se drogan. Entonces, esa fue una primera gran lección, el quitarme esta idea de que era como tal una droga. Y fuera de eso fue empezar a sentir una conexión como con todo y con todos los que estábamos ahí. Y el gran mensaje que me dio esta planta fue entender que todos los que estamos en esta tierra cumplimos una función bien importante. Nadie está aquí por error, nadie está aquí eh, porque sí, todos venimos a cumplir una función bien importante. En ese círculo encontraba yo que cada uno de los que estábamos ahí, sin hacer nada extraordinario, solo estábamos ahí haciendo un círculo y cada quien, pues no sé, viendo lo que tenía que ver. Fue ver cómo cada uno, sin hacer nada extraordinario, estaba cumpliendo una gran función. Y de ese modo fue llevarme a la unidad, el saber que todos éramos uno, que si uno faltaba ahí, de los que estábamos, no se cumplía la función. Y era como saber que cada uno cumplía una función para crear una unidad. De hecho, pude ver una red que nos rodeaba, que nos protegía al círculo en el que estábamos. Y era una red como estas pues red como por ejemplo, de fútbol, en donde se cruzaban estas líneas formaban un punto luminoso, era una red muy luminosa, blanca. Y estábamos todos protegidos y, insisto, no éramos como una pieza importante ahí, ¿no? Había quienes hacían una función como de guardián, de guía, de cada uno conectaba de repente como con algún elemento. De hecho, fue una noche mágica que también rompió muchos conceptos erróneos de mi mente, de creer que no podíamos juntar el agua con el fuego, el aire y con todo, ¿no? Esa noche estaba la fogata y se soltó un aguacero, pero de verdad una lluvia tremenda, en donde yo dije se va a apagar el fuego y jamás se apagó. De hecho estaba bastante potente el fuego y fue un aguacero que tardó, no sé, casi toda la noche. Casi toda la noche estuvo lloviendo, pues el fuego igual que normalmente se le fue poniendo más leña y seguía encendido y para mí fue entender que nada se peleaba con nada, o sea, la naturaleza no es obviamente pelear por tener un lugar, la naturaleza de la vida es simplemente ser y estar y todo tiene su lugar y puedes, y todo puede tener su lugar al mismo tiempo. No tenía que dejar de llover para que el fuego siguiera funcionando. Estaba corriendo muchísimo aire y eso tampoco apagó al fuego ni pasó nada más. La tierra estaba ahí siendo un sostén, un soporte de todo. Y
fue ver justo eso, la unidad. Fue una experiencia mágica y súper sanadora, porque fuera de todo esto que percibí y que lo que yo podía ver en los demás sabía que estaba en mí, lo que los demás veían en mí estaba en ellos, y tal cual, fue ver la unidad. También me ayudó muchísimo en esta cuestión de tener yo mis corazas, y de repente en esta ceremonia fue absolutamente quitarme esas corazas. Tal vez todavía no podía expresarme y no podía decir nada. De hecho, me acuerdo que alguien se acercó conmigo y me dijo: ¿tú qué vienes a sanar? Y no pude expresar nada, y simplemente fue llorar y llorar y llorar y llorar. Y tampoco entendía por qué lloraba, solo era la necesidad de llorar. Fue esa noche limpiar bastante emocionalmente, que definitivamente cuando acabó la ceremonia fue sentirme bastante ligera, aún sin entender como todos los mensajes que yo había visto en ese momento, pero entendiendo que fue mágico. Ahora, el peyote es una energía masculina, y yo tenía en ese entonces una energía masculina muy marcada. Conforme fui avanzando en mi autoconocimiento, me fui dando cuenta que justo esa energía masculina es la que, de algún modo, en mis relaciones amorosas no me había traído tan buenos frutos, ¿no? Digo, yo siendo mujer y tener una energía masculina, obviamente entiendo por toda esta historia de vida que yo tengo, que ya les contaré con más detalle seguramente, ¿no? Pero bueno, pues el peyote, que es el abuelito, el gran sabio, nuestro abuelito de la tierra. Esta energía masculina me llamó para poder conectar con esta sabiduría como del mundo, de saber que todos somos uno, que no había necesidad de hacer nada más. Bueno, después de esta ceremonia asistí a otras ceremonias de peyote. En una de ellas, porque bueno, a partir de que tú entras a una ceremonia te llegan muchos mensajes que muchas veces no logras como asimilar. Y el peyote, pues al ser una energía masculina, es como más mental, o no sé, por lo menos en mí funciona así. Recibir muchos mensajes, el poder, como todo me llegaba como, sí, emocional, porque es un mensaje al alma, pero era todo como más mental. Hacer una pregunta y de repente alguien más la contesta, no era como estar alerta a todo, porque todo te daba mensajes. Entonces, en alguna otra ceremonia de peyote, justamente pasó eso. Fui a esa otra ceremonia, estaba yo como cansada, entonces ahí sí era como irme a acostar, no estuve tan pegada al fuego. Digo, yo en cada ceremonia es como estar ahí pegada al fuego. Insisto, me da una conexión, me encanta el fuego. En esa ceremonia que fui, no sé, habrá sido la tercera ceremonia, yo creo, de peyote que asistía. Me empiezan a hablar, bueno, no me empiezan a hablar. Bueno, antes de asistir a esta ceremonia, yo ya iba a algunos talleres de meditación, y ahí había escuchado un poco de alguien que había consumido ayahuasca. Y tuvo una experiencia, bueno, no sé si buena o mala. Era una persona que tenía un problema de la columna, y dice que cuando llegó a la ceremonia de ayahuasca fue como si se revolcara, como hacía muchos movimientos de toda la espalda, y dice, me torcía, me retorcía y demás. Y total que con todos estos movimientos, bueno, fuera de que vio
demonios y no sé qué tantas cosas vio. Pero dice que finalmente, cuando terminó la ceremonia, se le acabaron los problemas de la columna. Él sanó su columna de ese modo, ¿no? Cuando él platica todo esto, yo dije, ay, no, qué feo es eso, no, yo no quiero consumir esas cosas, ¿no? Total que después fue cuando me llamó el jicuri y asistí a esta ceremonia y conocí al jicuri y yo dije, no, pues nada que ver con la ayahuasca, ¿no? Este es bien amoroso. Yo dije, el jicuri es lo mío, ¿no? En dado caso de que necesite yo conectar o bueno, ir sanando como profundo, porque algo que quiero aclarar según mi perspectiva es que estas plantas de poderes te ayudan cuando yo creo que no todo el mundo las necesita. Hay gente que es como muy fácil de conectar, que es muy sensible, que puede conectar rápido con esas emociones densas, limpiarlas y solitos hacer el trabajo. Cuando somos personas un poquito más cerradas o que tienen un dolor interno muy fuerte y que está bloqueado y que han ido a terapias y terapias y no encuentran cuál es ese punto, a veces el consumir estas plantas de poder te hacen ir a esas memorias de dolor tan fuerte y te ayudan ahí a liberarlas, porque no es fácil llegar a ese punto. Cuando es algo muy fuerte, puede ser muy fuerte, puede ser una violación, puede ser la muerte de algún familiar que te dejó muy marcado, un aborto, cuestiones así que te causen tanto dolor que a lo mejor es más fuerte llegar a ello. Estas plantas, y que a lo mejor este dolor se bloquea y no lo encuentras, ¿no? Digo, parece como muy raro que olvides que hubo un abuso, por ejemplo, ¿no? En tu niñez. Pero de verdad ahí es a donde conectas. O hay dolor que traes en el alma y que tú dices, pues me ha pasado como graves cosas en mi vida como para tener una tristeza, como para tener este dolor tan fuerte. Y cuando conectas con estas plantas y te muestran el dolor que traes, que pudo ser desde el embarazo, porque tal vez tú fuiste creada a través de una violación, y se queda ese dolor tan fuerte guardado en ti a través del sufrimiento de tu madre. Entonces son cosas que están como muy ancladas y que no es tan fácil desbloquearlas o encontrarlas, ¿no? Hasta que de repente estas plantas te conectan con ese dolor tan fuerte y es como logras dar un paso, ¿no? Yo le tengo mucho amor y mucho respeto a estas plantas porque me ayudaron a ver muchas cosas allá de mí que yo no entendía. Y porque quitaron un poco esta resistencia que yo no sé si hubiera podido si lo hacía sola, pero que definitivamente fue un llamado en automático de cada una de las plantas que consumí. Más no estoy de acuerdo, y solo lo expreso, ¿no? Con esta parte como de moda de decir, bueno, todo mundo está tomando peyote, yo quiero ir a ver qué es eso, ¿no? O, hablan de la ayahuasca, pues yo quiero ir a probar a ver qué es eso de la ayahuasca, ¿no? Y solo por curiosidad, y después ya fuiste a una y, pues estuvo chido, ¿no? Quiero ir a otra y pasártela como en ese punto de no hacer tu chamba por tu cuenta y solo dejar el trabajo como para las plantas. Esa parte sinceramente no me gusta porque yo honro mucho a las plantas, honro mucho a la naturaleza y siento que tienen un poder bien sanador, pero es justamente solo una herramienta. Tu trabajo no lo puedes dejar de hacer. Tu sanación, tus terapias, tu forma de sanar, tienes que seguir buscando un camino, más no lo puedes dejar todo a las plantas. Y es desde mi opinión. Y ojalá no terminemos, ¿cómo llamar? Como prostituyendo a la naturaleza. Solo tomar de ella lo que necesitamos. Y digo, también esto fue un mensaje que me llegó en algún momento que consumí los hongos y me conectó con la tierra. Pero bueno, ya les contaré de esto. Entonces, bueno, les contaba ya en una ceremonia que llegué de peyote.
estaban unas personas ahí hablando sobre ayahuasca. Y estaba escuchando que habían ido a una ceremonia de ayahuasca y no sé, estaban hablando mucho, mucho sobre la ayahuasca. La verdad es que solo era como una plática que medio que escuchaba y no. Y no le tomé como mucho sentido. Ahora, insisto, ¿no? Cuando estás en una ceremonia, todo, absolutamente todo lo que veas, lo que oigas, toda esa información. En ese momento no le tomé mucho sentido porque andaba yo como con mucha pesadez, estaba yo muy, muy cansada. Y era entre que me dormía, me levantaba y así. Total esta plática, ahora entiendo que fue un llamado justamente para mí de la ayahuasca. Eh, pues pasó esa ceremonia, no sé qué tiempo después de esa ceremonia, no, sí, ya, fue yo creo que como 6 meses después, por ahí. Lo mismo entré a Facebook y me aparece una ceremonia de ayahuasca. Que iba a ser un círculo de mujeres y decía para sanar tu feminidad. La vi, la verdad es que me llamó mucho la atención y dije, ay, qué bonito, un círculo de mujeres y para trabajar toda la feminidad, ¿no? Y aparte yo ya venía como conectando mucho con esa parte, ¿no? De empezar a trabajar los dolores de mi familia, vaya, del dolor que se traía de la feminidad, de ser tratado como con menos valor por ser mujeres, porque yo soy una familia donde somos 4 mujeres, tengo un hermano, pero bueno, somos más mujeres. Entonces, cuando vi esto, yo dije, sí, ahí tengo que ir. Y se me olvidó el miedo que le tenía a la ayahuasca. Entonces, en ese momento que me llegó esta publicidad, la vi, yo dije, ay, sí, quiero ir. La dejé pasar, la verdad es que la dejé pasar. De repente creo que a la semana vuelvo a entrar a Facebook y la vuelvo a ver y otra vez me llama la atención y digo, bueno, y si pregunto no pierdo nada. Total que pregunté, me gustó, bueno, más bien me dio confianza. Me dio confianza porque digo, había visto antes que esa muchísimas otras publicidades de ayahuasca y jamás se me había ocurrido ir. En ese momento, tanto el tipo de ceremonia, que era de puras mujeres, como la persona con la que hablé, no sé, algo me llamó y yo dije, voy a ir. Se me olvidó completamente el miedo que yo le tenía a la ayahuasca. De hecho, estaba yo muy emocionada por la ceremonia. Llegó la fecha de la ceremonia para la ayahuasca. Y llegué con una energía muy masculina. Y voy a decir muy masculina porque como digo, el peyote es como estar más alerta, estar como recibiendo todos los mensajes, viendo, no sé, esta conexión con el padre, ¿no? Y la ayahuasca es una energía femenina, le llaman la abuelita. Cuando llegó la ceremonia de ayahuasca, eh, yo creo o pensaba que era lo mismo que el peyote, ¿no? Yo estaba así como muy alerta esperando qué mensaje recibía y era como de, no, vete hacia adentro, ¿no? Porque esa es la energía femenina, ir hacia adentro. De hecho, es acostarte, cerrar los ojos y empezar, dejar que vaya actuando la medicina y empezar a recibir todos esos mensajes, visiones o lo que necesites ver. Insisto, yo estaba, no me podía dormir, yo estaba así como queriendo ver algo o escuchar algo externo y no, me costó sinceramente conectar conmigo. Hasta que la facilitadora de la ayahuasca empezó a hacer un canto en otro idioma, no sé en cuál, y eso fue como que me logró conectar conmigo, me olvidé de todo lo de alrededor, de absolutamente todo. Y solo pude ver a una mujer vestida de rojo danzando. Me olvidé
insisto, de todo fue perderme en esa imagen que a mí me representaba libertad, que me representaba creatividad, colores, belleza, movimiento, no sé, fue algo hermoso, que no es lo mismo que yo se los pueda describir a la sensación que realmente me dio. Tal vez la visión pudiera ser muy simple contarla, pero la sensación que causó en mí fue un impacto tan grande, porque definitivamente pude conectar con la feminidad, olvidándome de todo lo mental. Y eso fue un gran regalo para mí, esa ceremonia. O sea, de hecho, cuando yo conté mi experiencia, fue llorar porque fue decir, gracias, logré desconectarme de la mente. Eh, Aparte de que esta persona con la que fui, definitivamente, insisto, cuando dejas que todo vaya actuando y que te llame a donde tienes que estar, esta persona con la que fui empezó a dar un mensaje sobre Isis, sobre la diosa Isis, sobre María Magdalena, empezó a hablar de todas estas sacerdotisas, de cómo trabajaban, vaya, era muchísima información. Para mí fue un mundo de información que yo no podía dejar de escuchar. Insisto, yo iba con mi energía masculina dispuesta a escuchar. Pasó primero lo de esta diosa bailando y que no sabía yo quién era, porque nunca le pude ver la cara, solo vi sus siluetas, su vestido rojo, largo. Vaya, solo vi así como a grandes rasgos todo. No sabía quién era. De repente esta chamana empieza a platicar un poco como de todo esto, ¿no? En el momento que ella empieza a platicar de todo esto, para mí fue de wow, ¿no? Me están hablando de cosas bien bonitas, ¿no? Yo estaba súper emocionada, muy atenta a todo lo que daba. De hecho, quería ir al sanitario, pero no me quería parar porque yo quería seguir escuchando y escuchando y escuchando, ¿no? Me acuerdo que le dije, ay, tengo ganas de ir al baño, pero no puedo dejar de escuchar. Y me dijo, pues vete al baño. Y sé que esa información era para mí, porque en el momento que yo me levanté al baño y regreso, ya estaba todo en silencio. Y yo dije, ¿por qué ya no siguió contando, no? Si estaba bien interesante, ya no siguió contando. Después me enteré que para mis compañeras que estaban ahí en la ceremonia fue muy molesto escuchar como mucho ruido, ¿no? Estar bla, 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 ¿no? Ella que estaba dando tanta información. Para mí era el mensaje. Bueno, para mí y alguna que otra, yo creo, compañera que estaba ahí. Pero fue muy claro, centrándome en mí, que el mensaje era para mí. Era un llamado hacia mi energía femenina a través de las sacerdotisas. Entonces, bueno, finalizó la ceremonia, pues salí así como sin entender mucho aún, hasta que cuando estás como muy, cuando todavía no anclas toda la energía aquí en la tierra, de todo lo que te llegó, de todos los mensajes que te llegaron al alma, lo que hacen los chamanes es darte rapé como para aterrizar la información. El rapé es un tabaco, es una energía masculina y entonces te hace así como aterrizar. En mi caso, cuando me dan el rapé, pues nada, yo me fui según tranquila a mi casa. Lo que hizo el rapé fue como limpiar mis miedos, mi mente y relajarme. En ese momento conecto yo con la ayahuasca y me llevó a un proceso de muerte que fue muy duro para mí, que yo quiero controlar tanto. Y yo no sabía que le tenía miedo a la muerte. De hecho, yo evadía ese miedo a la muerte diciendo que todos nos vamos a morir, que todos en algún momento nos tenemos que morir y pues no pasa nada, te mueres y ya te vas y ya, ¿cuál era el problema, no? Yo no entendía que era una forma de evadir el miedo a la muerte. Para mí era algo como común. Cuando la ayahuasca penetra en mí en este momento, en ese proceso de relajación profundo, me muestra esa muerte y fue para mí lo más fuerte que pude vivir con la ayahuasca. Sentir ese desprendimiento de mi cuerpo, empezar a ver todos estos fractales de luz muy, muy, muy brillante, sentir que no podía controlar nada,
me causó tanto miedo, tanto temor, hice un esfuerzo exagerado, puedo decirlo, para poder regresar a mi cuerpo, porque tenía mucho miedo de irme. Y empezó ahí mi control, ¿no? A decir, no, 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 yo no me puedo morir, tengo que ver a mi hija, tengo que, pues, hacer un chorro de cosas, ¿no? Pero lo principal era mi hija, y entonces fue resistirme a esta muerte y pues resistirme hasta vomitar, porque tenía ganas de vomitar, de sacar por arriba y por abajo. Y fue como de, no, a ver, tranquila, tranquila, no, respira, levántate. Entonces fue como pude, me levanté. Me acuerdo que las indicaciones que nos dieron, si es que llegamos a sentir eso, era respira, solo respira y pide que todo sea con amor. Yo estaba muy alterada. En el momento que me pude levantar, yo dije, le voy a llamar a la chamana y le voy a decir que me está pasando esto. Y fue como de, a ver, ¿y qué te va a decir? Respira. Y fue porque fue como un proceso de ansiedad muy fuerte. En ese momento fue decir, ok, eso me va a decir, entonces mejor lo hago. Y fue como respira, respira. Y empecé a pedir todo, que fuera con amor, que el aprendizaje que necesitaba recibir fuera con amor. Y tal cual fue con amor. En ese momento que yo dije, me entrego, pero que sea con amor, por favor. Me entrego, me acuesto y empiezo a sentir un proceso de muerte. Empiezo a ver cómo mi cuerpo se empieza a poner morado, cómo empiezo, pues de algún modo, a morir, y empiezan unas voces en mi cabeza, yo digo, ¿no? Empiezan unas voces a surgir en mis pensamientos y me empiezan a decir muchas cosas que no entendí todas las que me dijeron, eran varias voces aquí hablando, varias voces. Y entre ellas ya han sido muchas muertes. Yo no me acuerdo qué otra frase estaba tan grabada y ahora ya no, ya tiene esto algunos años. Era como, ya han sido muchas muertes, entrégate. No recuerdo, la verdad no recuerdo, pero la que está clarísima aún es la de ya han sido muchas muertes. Y fue, yo lo entendí como ya he vivido esos procesos, ¿no? Como entrégate, ya lo has vivido. Eh, Todas estas voces hablaron, yo simplemente me quedé quieta, no podía tampoco como tal moverme tanto. Mi cuerpo estaba completamente morado, frío, me empezó a entrar un frío tremendo en mi cuerpo. Y en el momento que ya pasa, como se calman todas estas voces y me entrego, y empieza a surgir todo este frío, ya cuando puedo moverme, jalo una cobijita, me cubro y ya me quedo profundamente dormida. Y fue ahí entender todo el miedo que yo tenía a la muerte, que lo ocultaba, haciéndola ver menos, ¿no? Diciendo, no pasa nada si te mueres. Y realmente sí había un miedo enorme en mí a morir y en querer controlar todo. Por eso es que controlaba yo todo, porque tenía tanto miedo a morir que quiero que todo esté siempre como en orden, ¿no? Era esta, no sé cómo llamarlo, como soberbia, esta parte de creer que yo era importante en la vida, cuando me mostraron que si yo me moría, nada, la vida continuaba, todo iba a continuar, solo yo ya no. Y sin duda alguna fue valorar muchísimo más toda mi vida. Finalmente, el que tú sigas el camino, la voz de tu intuición, el que asistas a estas ceremonias y te den un mensaje y no lo dejes nada más ahí botado y no te vayas a otra de inmediato y a otra y a otra y a otra, donde todavía ni siquiera acabas de asimilar el mensaje, o por lo menos a mí así me ha funcionado. Me llegó este mensaje, tanto de la muerte como de las diosas, de las sacerdotisas, de mi energía femenina, de que estaba yo ya cansada,
de siempre estar haciendo una función masculina, de hacer justamente, de siempre querer hacer y ni siquiera poder recibir. No sé, poco tiempo después, pues igual entrando a Instagram, veo una publicación se llamaba, no me acuerdo si sacerdotisa de la Rosa o algo de María Magdalena o algo de esto, que de inmediato la vi y me acordé de la ceremonia, dije, ay, de lo que me hablaban. Y había un curso que se llamaba el Hieros Gamos, que es justamente el hacer este matrimonio de tu energía femenina y masculina. Lo mismo lo dejé pasar y de repente la volví a encontrar y fue como de, ay, no, mejor si pregunto y voy a ver de qué es. Total que me metí a este curso en donde justamente era hacer meditaciones y ciertos movimientos con el cuerpo para empezar a conectar con la energía femenina y empezar a entender toda esta energía femenina. Y bueno, fue ese y varios cursos más que fueron surgiendo sobre sacerdotisas, sobre diferentes diosas, sobre Isis, Venus, bueno, Afrodita, María Magdalena, Hathor, no me acuerdo, fueron varias diosas, ¿no? Finalmente siempre fue conectar como con varias figuras femeninas. Y fue como seguir el llamado de mi alma de inclinarme hacia todo este aprendizaje de la feminidad, de empezar a trabajar sobre mi feminidad. Y muy curioso porque justamente cuando voy a una ceremonia de peyote, posteriormente, no sé, dejé pasar un tiempo y asisto a una ceremonia de peyote, y en esa ceremonia de peyote, y fue más bien por acompañar a una de mis hermanas, ¿no? Ahí sí, sinceramente ahí sí no, fue como sentir un llamado, ¿no? Me dijo una de mis hermanas, era su primera ceremonia y yo la invité y pues la acompañé y quise ahí que a veces bueno, si tú pides tu nombre en el peyote, te pueden dar un nombre que te da el fuego. Estos chamanes que son los burráricas, ellos hacen la ceremonia. Cuando tú llegas a una ceremonia, ya fuiste a varias ceremonias de peyote, el espíritu del fuego ya te empieza a reconocer. Entonces tú llegas y dices, ya he ido a tantas ceremonias, ¿será que puedo recibir mi nombre? Y ya ahí medio que te ve el chamán y ya te dice, bueno, va, sí, te voy a dar tu nombre. Entonces yo me acuerdo que esa vez dije, pues ya que voy a acompañar a mi hermana, pues voy por mi nombre, ¿no? Y realmente fue primero como para decir, tal vez eso me dé una guía en mi camino. Y en ese momento no lo entendí, pero ahora sí que sí. Uy, perdón. Fue un sonido de aquí, del lugar en donde estoy. Bueno, fui a esta ceremonia y cuando pido mi nombre, pasa a lo largo de la noche en lo que el espíritu del fuego está conectando conmigo, yo con él obviamente. Entonces, ya en el momento que él hace un canto, me parece que fue en el cuarto canto, que ya te dan tu nombre, ¿no? Y él dice, yo no lo doy, lo da el fuego. Él me dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu esencia? ¿No? De ahí sacan tu nombre, es tu esencia. Y el nombre que me da es Tutuyari, que Tutuyari es flor florecida. Es decir, una flor abierta, ¿no? Este nombre fue como muy raro para mí, porque, insisto, yo tenía una energía masculina muy fuerte. De hecho, jugaba fútbol, amaba yo jugar fútbol y digo, me sigue gustando el fútbol, ¿verdad? Entonces, bueno, todo esto en el momento que me dan este nombre, que yo ya venía trabajando con mi feminidad, fue como de,
Bueno, pues no sé, por algo me tocó ser flor, ¿no? Eh, y finalmente, a lo que voy con todo esto es que las plantas me conectaron con mi feminidad y trabajar mucho con mi feminidad y aceptar y amar el hecho de que yo haya nacido en esta vida como mujer y honrar mi feminidad y sentirme tan dichosa ahora de ser una mujer, de mostrarme tal cual soy, mostrar mi belleza, que insisto, no lo hablo como desde lo físico, pero de hecho me costaba recibir algún piropo, me enojaba, de hecho, que me dijeran que fuera yo bonita o, o que si gracias a mi físico he conseguido algo, vaya, me molestaba esa parte, ¿no? Y ahora es como empezar a aceptar justamente la belleza, y no hablo de la belleza física, sino la belleza del alma, el mostrar mi esencia, porque a eso vino este nombre que me dieron, a mostrar mi esencia del alma, el mostrar esta calidez de la feminidad, el saber que no pasa nada si me muestro vulnerable, porque pude entender que soy una persona que siente bastante y me aterraba el sentir tanto. Y eso me hizo como aislarme y no mostrarme y no expresarme. Y en el momento que yo empiezo a trabajar con mi feminidad, puedo lograr mostrar esa esencia y de hecho poder mostrarme tan solo en este video. Entonces, ha sido un proceso largo para mí, por lo menos hasta ahora, pero ha sido bien bonito. Me ha dado grandes, grandes regalos y uno de ellos es el poderme mostrar, el poderme expresar y el poder amarme como mujer. Y cada día ser más femenina, y a la vez poder entender la energía masculina y honrar la energía masculina y saber que necesitamos potenciar la energía masculina en el hombre y que yo no tengo que resolver lo que a la otra persona le corresponde, en que yo ya no me voy a pelear por querer ser mejor que la energía masculina. La energía masculina tiene su lugar y yo, con mi energía femenina, que yo sé que habitan ambas en mí, saber equilibrar mi energía masculina y mi energía femenina. Es decir, mi energía masculina me funciona en mi trabajo. Yo soy emprendedora, yo tengo mi propio trabajo y ahí puedo sacar mi energía masculina para dirigir, para organizar. Pero mi energía femenina es la que nutre a mi trabajo, es la que sostiene, es la que recibe a las personas, la que puede dar esa calidez, la que puede entender, la que está ahí para contener. Entonces, hoy honro las dos energías en mí y agradezco tanto a las plantitas que me hayan mostrado estas dos energías en mí y que me hayan hecho ver lo hermoso de ambas, pero entender que en mí, en mi físico, en esta vida, en este momento, yo soy mujer y que es la energía que vengo a trabajar más y a potenciar y a mostrar y que ahora puedo, insisto, honrar al masculino y saber que él puede desempeñar su energía, su trabajo y no querer resolver yo todo, porque eso fue ese gran desequilibrio que viví en mi vida amorosa, por querer tomar un lugar que no me correspondía. Entonces, es ahí la invitación que yo hago a que si consumes alguna planta de poder, lo hagas desde el corazón y con el compromiso de que vas a seguir trabajando en ti. Y si no necesitas consumirla y tú tienes esa facilidad de conectar de inmediato con tus emociones, haz por sí solo el trabajo.
pero siempre, siempre lo que hagas es con todo el respeto y con todo el compromiso para tu evolución y para contribuir al planeta. Entonces, pues bueno, solo hoy quería expresar un poco de esto, de esta energía femenina en mí que vengo a honrar y que vengo a trabajar y que estoy dispuesta a seguirlo haciendo porque me ha mostrado grandes regalos. Y pues bueno, creo que por hoy es todo lo que les voy a contar. Ya se hizo un video muy largo. Posiblemente después les cuente cómo conecté con otras dos plantas. Bueno, no, una fueron los honguitos y otra fue el sapito, que lo hice una ocasión, que ya les platicaré un poco de esto, pero por el momento sí quiero decir que hace ya un rato, bueno, un año por ahí yo creo, que ya no he consumido ni he sentido la necesidad de consumir ninguna otra planta, porque sé que ya me mostraron lo necesario para seguir yo trabajando en mi evolución. No sé si pueda o si sea necesario ir a alguna otra ceremonia. Insisto, solo si siento el llamado tal vez lo haga. Y si no, pues bueno, yo continúo con mi trabajo y agradezco tanta su sabiduría, su conexión, todo lo que me entregaron, porque solo me mostraron el camino que yo podía transitar y seguir y continuar. Así que, pues bueno, seguiremos en contacto. Mientras, un abrazo a todos y bendiciones.